Le dije a mi esposa que estaría con otra mujer, y pensé que todo seguiría igual. Prefiero decírtelo yo, antes de que lo descubras. Eso fue lo primero que le dije a Erika. No en medio de una pelea, no como una confesión desesperada, sino con una calma que, en ese momento, yo interpreté como madurez. Había pasado días pensando en cómo decirlo, en cómo hacerlo bien, en cómo evitar convertir algo inevitable en una traición innecesaria. Porque en mi cabeza, esto no era una traición. Era honestidad. Erika no respondió de inmediato. Se quedó mirándome, no confundida, no alterada, solo en silencio, como si estuviera procesando algo que todavía no terminaba de entender del todo. Yo tampoco tenía prisa. Para mí, ese momento no era una ruptura, era más bien un ajuste. Algo que teníamos que hablar, acomodar, y seguir. Estoy conociendo a alguien más, añadí, manteniendo el mismo tono. No suavicé las palabras. No las rodeé. Nunca he sido bueno para eso. Ella parpadeó una vez, despacio, y luego bajó la mirada por un segundo antes de volver a mí. No había lágrimas. No había enojo. Y eso, en lugar de preocuparme, me dio cierta tranquilidad. Pensé que lo estaba manejando bien. ¿Desde cuándo?, preguntó al fin. No es algo formal, respondí. Pero está pasando. Solo asintió como si estuviera tomando nota de algo, no como si estuviera recibiendo una noticia que debería romperlo todo. Y en ese momento, interpreté ese gesto como comprensión. Como si, de alguna forma, estuviera de acuerdo en que lo mejor era no mentir, no ocultar, no complicar algo que podía manejarse con claridad. No quiero hacer esto a escondidas, añadí. Prefiero que lo sepas. Silencio otra vez. Pero no incómodo. No tenso. Solo, plano. Y creo que ese fue mi segundo error. Confundir la falta de reacción con aceptación. Porque en mi cabeza, lo que estaba pasando era lógico. Las cosas cambian, las personas cambian, las relaciones también. No veía por qué todo tenía que romperse solo porque algo nuevo aparecía. No entendía por qué no podía existir una forma más directa, más honesta de manejarlo. Pensé que lo estábamos haciendo mejor que la mayoría. Sin mentiras. Sin engaños. Sin doble vida. Y por eso, cuando Erika finalmente habló, no esperaba lo que dijo. Está bien. Así. Sin preguntas. Sin condiciones. Sin drama. Si eso es lo que quieres, está bien. La miré unos segundos, tratando de encontrar algo más en su expresión. Pero no había nada. Ni enojo. Ni tristeza. Ni siquiera decepción. Y en lugar de preocuparme, me sentí aliviado. Porque en ese momento, de verdad creí que habíamos encontrado una forma de seguir, sin romper lo que ya teníamos. Lo que no entendí es que ella no estaba aceptando. Estaba decidiendo. Y yo fui el último en darme cuenta. Actualización 1. Los días siguientes fueron, sorprendentemente normales. No hubo cambios drásticos, no hubo tensión evidente, no hubo ese ambiente incómodo que uno esperaría después de una conversación así. Erika siguió con su rutina, yo con la mía, y en apariencia, todo seguía funcionando como siempre. Desayunábamos juntos. Hablábamos de cosas básicas. Compartíamos el mismo espacio sin conflictos. Y eso, para mí, era una señal de que había tomado la decisión correcta. No lo vi como frialdad. Lo vi como madurez. Como una forma adulta de manejar algo que, en otras relaciones, habría terminado en gritos o en mentiras. En mi cabeza, esto era mejor. Más limpio. Más claro. Incluso llegué a pensar que, de alguna forma, nos había hecho más honestos. ¿Vas a salir hoy?, me preguntó una tarde, mientras recogía unas cosas de la mesa. Sí, un rato. Está bien. No preguntó con quién. No pidió detalles. Y eso reforzó aún más mi idea de que todo estaba bajo control. No había reclamos. No había interrogatorios obsesivos. No había escenas. Era exactamente lo que yo esperaba. Con el tiempo, empecé a hablar con más libertad sobre la otra persona. No de forma detallada, pero tampoco ocultándolo. Mencionaba planes, salidas, cosas simples. Y Erika, escuchaba. Siempre escuchaba. Sin interrumpir. Sin reaccionar demasiado. A veces asentía. A veces solo cambiaba de tema. Y yo interpretaba todo eso como aceptación. Como si hubiéramos llegado a un acuerdo implícito donde ambos entendíamos cómo iban a funcionar las cosas a partir de ese punto.
Pero hubo pequeños detalles que no supe leer en su momento. Cosas que ahora, vistas con claridad, eran obvias. Dejó de preguntarme cómo me iba en el día. Dejó de comentar cosas personales. Dejó de involucrarse en cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. No era distante de forma evidente. Era correcta. Como si todo lo que hacía estuviera medido, controlado, reducido a lo mínimo indispensable. Y aún así, yo no lo vi como un problema. Porque no había conflicto. Y para mí, mientras no hubiera conflicto, todo estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, mencioné algo sin pensarlo mucho. Creo que voy a pasar el fin de semana fuera. Ella levantó la mirada. ¿Con ella? Sí. Asintió. Está bien. Y siguió comiendo. No hubo más. Ni una pregunta. Ni un comentario. Y en ese momento, sentí algo que no esperaba. No incomodidad. No culpa. Sino, tranquilidad. Como si todo estuviera funcionando exactamente como debía, como yo quería. Como si no hubiera consecuencias reales en lo que estaba haciendo. Y creo que ese fue el punto más peligroso. Porque cuando todo parece estable, dejas de cuestionar si realmente lo está. Los días siguieron así. Simples. Ordenados. Sin emociones visibles. Pero había algo que empezó a cambiar, aunque no lo noté de inmediato. La casa ya no se sentía igual. No más silenciosa. No más vacía. Solo, diferente. Como si hubiera perdido algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí antes. Algo que no supe identificar en ese momento. Porque estaba demasiado enfocado en lo que creía que estaba ganando. Como para darme cuenta de lo que estaba dejando de existir. Actualización 2. Hubo un punto donde finalmente empecé a notar que algo no encajaba. No fue algo grande ni evidente. No hubo una discusión, ni un momento específico donde todo cambiara de golpe. Fue más bien una acumulación de detalles pequeños que, en ese momento, no supe interpretar correctamente. Erika empezó a organizar cosas. No de forma exagerada, pero sí constante. Papeles, carpetas, documentos que antes no le prestaba tanta atención. La veía revisando estados de cuenta, anotando cosas, haciendo llamadas que no comentaba después. Cuando le preguntaba, respondía con normalidad, sin evasivas. Estoy poniendo algunas cosas al día. Y yo lo aceptaba. No porque entendiera exactamente qué estaba haciendo, sino porque no parecía algo fuera de lugar. Siempre había sido organizada, siempre había tenido control sobre ese tipo de cosas. No había motivo para cuestionarlo. O eso creía. Al mismo tiempo, su forma de estar en la casa cambió un poco más. No de forma brusca, pero sí lo suficiente como para sentirse distinta. Ya no dejaba cosas a medias. Ya no improvisaba planes. Ya no se quedaba en espacios comunes más de lo necesario. Todo era más intencional, más medido. Y aún así, no lo vi como un problema. Porque seguía siendo tranquila. Seguía sin pelear. Seguía sin exigir nada. Y para mí, eso seguía significando que todo estaba bajo control. Hubo una conversación que ahora no puedo dejar de repetir en mi cabeza. Fue una tarde cualquiera, mientras yo revisaba algo en el teléfono. Ella estaba sentada al otro lado del sofá, con una libreta en la mano. ¿Tú estás bien?, me preguntó. Levanté la mirada, un poco sorprendido. Sí, ¿por qué? Asintió levemente. Por nada. Y volvió a lo suyo. En ese momento, no le di importancia. Pensé que era una pregunta normal, de esas que se hacen sin un motivo específico. Pero ahora sé que no lo era. Era la última vez que me preguntaba algo así. Los días siguientes siguieron en la misma línea. Nada fuera de lugar. Nada que pareciera urgente. Y sin embargo, algo en el ambiente se sentía cerrado. Como si ya no hubiera espacio para nada nuevo. Como si todo lo que había que decidir, ya estuviera decidido. Una noche llegué más tarde de lo normal. No avisé con mucho tiempo. No me pareció necesario. Cuando entré, la casa estaba en silencio. No era tarde, pero las luces estaban bajas y todo estaba en orden de una forma que no recordaba haber visto antes. Erika estaba en la mesa, con varios papeles organizados frente a ella. Levantó la mirada cuando me escuchó entrar. Hola. Hola. Dejé las llaves, me acerqué un poco. ¿Qué haces? Terminando unas cosas. Asentí. No pregunté más.
Y ese fue el patrón que se repitió una y otra vez. Ella hacía. Yo no preguntaba. Ella respondía. Yo no profundizaba. Y en algún punto, dejamos de interactuar de verdad. Pero para mí, eso seguía siendo mejor que discutir. Seguía siendo mejor que tener problemas. Seguía siendo estable. Hasta que dejó de serlo. Y lo peor, es que cuando finalmente me di cuenta de que algo estaba pasando, ya llevaba tiempo ocurriendo. Solo que yo no lo había visto. Porque estaba demasiado enfocado en mantener las cosas como yo quería, y enfocado en la novedad en mi vida como para notar que ella ya estaba preparando algo completamente distinto. Actualización 3. El día que se fue no tuvo nada especial. No hubo señales distintas, no hubo tensión acumulada en el ambiente, no hubo nada que me hiciera pensar que ese día iba a ser diferente a los demás. De hecho, si lo pienso bien, fue uno de los días más normales que habíamos tenido en semanas. Desayunamos juntos. Hablamos lo mínimo necesario. Cada uno siguió con lo suyo. Todo exactamente como venía pasando. Salí de la casa sin despedirme de forma diferente, sin decir nada fuera de lo habitual, sin sentir que estaba dejando algo atrás. En mi cabeza, todo seguía igual. Nada se estaba rompiendo, nada estaba cambiando de forma real. Volví en la tarde. Y fue ahí donde lo entendí. No de forma gradual. No poco a poco. De golpe. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de los días anteriores. Este era distinto. Más vacío. Más definitivo. Como si algo hubiera sido retirado por completo. Caminé unos pasos más adentro. Y lo primero que noté fue el espacio. No faltaban muebles. Faltaban cosas pequeñas. Sus cosas. Lo suficiente como para que se sintiera diferente. Pero no lo suficiente como para parecer un abandono desordenado. Todo estaba limpio. Organizado. Pensado. Fue entonces cuando vi el sobre. Estaba sobre la mesa. No en medio de todo. No llamando la atención. Solo, puesto ahí, con mi nombre. Lo tomé sin prisa. Como si no entendiera todavía lo que significaba. Lo abrí. Y empecé a leer. No era una carta emocional. No había explicaciones largas. No había reproches. Era directa. Clara. Legal. Separación de bienes. Responsabilidades. Documentos firmados. Todo estructurado de una forma que no dejaba espacio para interpretación. Leí varias veces la misma parte, como si mi mente necesitara confirmar que estaba entendiendo bien. Porque no había discusión previa. No hubo advertencia clara. No hubo ese momento donde uno puede prepararse para lo que viene. Solo, pasó. Dejé los papeles sobre la mesa y me quedé de pie unos segundos, mirando alrededor, tratando de encontrar algo que me ayudara a entender cómo habíamos llegado a ese punto sin que yo lo viera venir. Y fue ahí donde todo empezó a encajar. Las conversaciones cortas. El silencio. La forma en que dejó de preguntar. La manera en que organizaba todo. No era aceptación. Nunca lo fue. Se estaba preparando para irse. Y yo. Estuve ahí todo el tiempo. Viendo cada señal. Sin entender ninguna. Tomé el teléfono. Le escribí. No largo. No elaborado. ¿Dónde estás? No respondió. Esperé. Minutos. Luego más. Nada. Le escribí otra vez. ¿Podemos hablar? Esta vez sí contestó. Pero no como antes. No hay nada que hablar. Me quedé mirando la pantalla. Esto no tiene sentido, escribí. Tardó un poco más en responder. Para ti no. Silencio. Para mí sí. Leí ese mensaje más veces de las que quisiera admitir. Porque por primera vez, yo era el que no entendía. ¿Por qué así? No fue una acusación. Fue una pregunta real. Su respuesta llegó unos minutos después. Porque hablar nunca cambió nada. Esa frase no fue fuerte en el momento, pero se quedó. Esto no es por lo que hiciste, escribió después, es por lo que esperabas que yo aceptara descaradamente. Y ahí, todo se volvió claro. No fue que me engañara. No fue que reaccionara exageradamente. No fue que no entendiera lo que estaba pasando. Fue que lo entendió perfectamente. Y decidió no quedarse. Y lo peor, es que yo seguía pensando que tenía derecho a discutirlo. Pero ya no. Porque mientras yo creía que todo estaba bajo control,
Ella ya había tomado la única decisión que realmente importaba. Y lo hizo sin ruido, sin aviso, sin darme la oportunidad de reaccionar. No por falta de respeto, sino porque ya no veía sentido en hacerlo. Y por primera vez en toda la historia, no tuve forma de responder cuando realmente sí quería hacerlo. Actualización final. No podía dejarlo así. No porque pensara que podía revertirlo fácilmente, sino porque no entendía cómo habíamos llegado a ese punto sin haber tenido, al menos, una conversación real antes de todo esto. Habíamos hablado de todo durante años, o al menos eso creía. Así que esa sensación de haber quedado fuera de algo tan grande me resultaba difícil de aceptar. Le escribí de nuevo. No insistente, no desesperado, pero sí claro. Necesito verte. No respondió de inmediato. Y por primera vez desde que la conocía, ese silencio no se sentía temporal. Se sentía definitivo. Aún así, no insistí. Esperé. Horas después, respondió. Está bien. Mañana. Nos vimos en un lugar neutral. No la casa, no un sitio conocido, no nada que pudiera confundirse con algo que todavía existía entre nosotros. Cuando llegué, ella ya estaba sentada. No parecía alterada, no parecía cansada, no parecía alguien que hubiera pasado por una ruptura reciente. Se veía estable. Y eso fue lo primero que me descolocó. Me senté frente a ella y durante unos segundos no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque no sabía por dónde empezar sin que sonara equivocado. No entiendo por qué hiciste esto así. No fue un reclamo. Fue lo más cercano a una pregunta honesta que podía hacer en ese momento. Ella no reaccionó de inmediato. Solo sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. Porque hablar no cambiaba nada. Esa frase ya la había leído, pero escucharla así, en persona, sin el filtro de la pantalla, tenía otro peso. Pero esto es diferente. Negó suavemente. No. Silencio. Esto es exactamente lo mismo, solo que esta vez yo tomé la decisión. No supe cómo responder de inmediato. Porque en mi cabeza, esto sí era distinto. Esto no era una conversación incómoda más. Esto era una ruptura completa. Podíamos haberlo hablado. La miré esperando algún tipo de reacción más emocional. Algún signo de que esto todavía podía moverse en alguna dirección. Pero no lo hubo. Lo intenté muchas veces. No levantó la voz. No cambió el tono. Solo que tú no lo veías como algo que necesitaras cambiar. Me quedé en silencio. Porque por primera vez, no tenía cómo contradecir eso. Pero esto, hice una pausa, tratando de ordenar lo que sentía, esto es extremo. Ella respiró hondo, pero sin perder la calma. No. Otra vez esa palabra. Simple. Firme. Lo extremo fue que pensaras que yo podía quedarme mientras tú empezabas algo con alguien más, y que todo siguiera igual. No lo dijo con rabia. Lo dijo como un hecho. Y eso lo hizo peor. Pero yo fui honesto contigo. Esa fue mi respuesta automática. La misma que había repetido en mi cabeza desde el inicio. Ella asintió levemente. Sí. Silencio. Pero no fuiste consciente. Esa palabra se quedó en el aire. No es lo mismo decir la verdad, que entender lo que esa verdad implica para la otra persona. No supe qué decir. Porque nunca lo había visto así. Para mí, no mentir era suficiente. Decir las cosas directo era suficiente. No esconder nada era suficiente. Pero ahora, no sonaba igual. No te engañé, dije, más bajo. No. Otra vez. Pero tampoco me elegiste. Ahí fue donde sentí el golpe de verdad. Tomaste una decisión, y esperabas que yo me adaptara a ella. No había acusación en su voz. Solo claridad. Y yo decidí no hacerlo. Silencio. Entonces ya está. Asintió. Sí. No hubo más. No hubo negociación. No hubo ese espacio donde uno puede intentar mover las cosas un poco más. Porque no había nada que mover. Ella se levantó primero. No de forma brusca, no apresurada, solo, cuando la conversación terminó. Antes de irse, se detuvo un segundo. No fue la otra persona. Hizo una pausa breve. Fue como esperabas que yo viviera con eso. Y se fue. Me quedé sentado unos segundos más, sin hacer nada. Porque por primera vez en toda la historia, no había una forma lógica de responder. Epílogo.
Los días después de eso no fueron dramáticos. No hubo un colapso inmediato, no hubo un momento donde todo se sintiera completamente fuera de control. La vida siguió. El trabajo siguió. La rutina se mantuvo en pie, al menos en lo superficial. Pero algo cambió de forma definitiva. No en el entorno. En mí. Siempre pensé que ser directo era suficiente. Que decir la verdad, sin adornos, sin rodeos, era la forma correcta de manejar cualquier situación. Que evitar mentiras era lo mismo que hacer las cosas bien. Pero no lo era. Porque nunca se trató solo de lo que dije. Se trató de lo que asumí que la otra persona tenía que aceptar. Durante mucho tiempo creí que estaba siendo justo, que estaba siendo transparente, que estaba evitando el tipo de errores que rompen relaciones. Y en ese proceso, no me di cuenta de que estaba tomando decisiones solo para mí, sin considerar realmente lo que implicaban para ella. No la perdí cuando se fue. No la perdí cuando dejó la casa. Ni siquiera cuando firmó los papeles. La perdí en el momento en que decidí que mi forma de ver las cosas era suficiente, para los dos. Y cuando finalmente entendí eso, ya no había nadie a quien explicárselo. Porque a veces no se trata de ser honesto. Se trata de entender qué haces con esa honestidad. Y eso, fue lo que aprendí demasiado tarde.